Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí y no me conoces, me presento. Yo soy Clara Llanos y te invito a que te suscribas a este canal. Aquí abajo una parte roja donde dice suscribirse y que actives la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial a petición del público que me han estado dejando en los comentarios. Vamos a hablar sobre la porosidad capilar. Este me parece pues un tema muy importante porque de aquí depende como el cuidado que debemos dar a nuestro cabello para que él crezca sano, crezca fuerte, crezca bonito como nosotras queremos que crezca, ¿sí? Bueno, así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, hoy les voy a explicar qué es la porosidad, cuáles son los tipos de la porosidad y cómo se pueden manejar estos tipos de porosidad. Bueno, para comenzar, vamos a iniciar. Les voy a decir qué es la porosidad en mis palabras, con lo que yo he podido investigar y lo que yo he podido entender. ¿Listo? Bueno, la porosidad capilar es básicamente como la capacidad que tiene nuestro cabello de absorber la hidratación y la humectación y retenerla el mayor tiempo posible. ¿Se me hago entender? Si no quedaron como muy claros con este concepto, voy a estarle mostrando una imagen y se los voy a explicar mucho mejor. La porosidad se refiere al estado actual de nuestra cutícula del cabello, ¿sí? Tenemos porosidad baja, media y alta. En la porosidad baja tenemos que la cutícula se encuentra totalmente cerrada. Esto quiere decir que es muy difícil que absorba la humectación y la hidratación o el agua que nos apliquemos en nuestro cabello. Ahora tenemos la porosidad media. Esta porosidad, la cutícula está entreabierta y cerrada, es como intermedia. Esta es media o normal. En esta cutícula es muy fácil que ingrese la humectación y que ingrese la nutrición o la hidratación, y también la retiene por mucho más tiempo. Y tenemos la porosidad alta, que es cuando la cutícula del cabello está totalmente abierta. Esto quiere decir que así como entran los nutrientes, así mismo salen muy rápido porque la cutícula se encuentra totalmente abierta. Hay tres tipos de porosidad. Tenemos la porosidad baja, la porosidad media y la porosidad alta. En mi caso yo soy de porosidad baja. Rápidamente les voy a enseñar también a hacer el test para que sepan qué porosidad tiene su cabello. Bueno, vamos a hacer el test. Simplemente lo que vamos a utilizar es un vaso con agua y vas a arrancarte uno de tus cabellos. Procura que el cabello esté limpio y arrancarlo desde la raíz para que salga con mucha más exactitud cuál es tu porosidad. Yo ya previamente, pues cuando me lavé el cabello, ya hace ratico me arranqué un cabellito de aquí, la parte del medio, desde la raíz. Y lo que hice fue meterlo aquí en este vaso de agua. Ya yo lo metí aquí, creo que no te enfoca porque yo grabo desde un teléfono. Entonces aquí mi cabello se quedó arriba, se quedó en la superficie. Esto quiere decir que yo soy de porosidad baja. Si tu cabello llega aquí al medio, eres de porosidad media o porosidad normal. Y si tu cabello cae de una al fondo, eres de porosidad alta. Bueno, entonces ahora voy a explicar estos tres tipos de porosidad. Bueno, personalmente yo soy de porosidad baja, como ya te lo dije anteriormente. Las personas con esta porosidad, su cutícula suele ser más cerrada. Sí, entonces por eso se hace como más difícil que entre la humectación y la hidratación a nuestro cabello. Por eso es recomendable que cada vez que nos aplicamos una mascarilla o un tratamiento, más que todo una mascarilla, nos coloquemos, digamos, al sol durante unos 10 minutos para que el sol nos ayude a abrir esa cutícula y que los nutrientes, la humectación, la hidratación, el agua que contiene esa mascarilla pueda penetrarse en nuestra hebra capilar. Es recomendable que las personas con esta clase de porosidad, cuando se vayan a aplicar una mascarilla, utilicen la ayuda de una bolsa, y puede ser que el secador en medio, para que esto les ayude como a calentar un poquito el cabello y para que así la cutícula pueda abrirse, ¿sí? Lo recomendable para esta porosidad es que no utilicemos proteínas porque pues ya nuestro cabello
puede decirlo que está totalmente nutrido, no necesita más proteínas porque lo que vas a hacer es saturarlo. Las proteínas las encontramos en el huevo, las encontramos en el yogur también, o sea que es recomendable que utilices una mascarilla con estos ingredientes una vez al mes, una o dos veces al mes, porque si no lo que vas a hacer es saturar tu cabello completamente. Un ingrediente que te recomiendo mucho si eres de porosidad baja que utilice es la sábila. El cabello con porosidad baja ama la sábila, te lo digo por experiencia porque yo soy de esta porosidad baja. Y cuando le aplico sábila a mi cabello queda muy bonito y además eso me ayuda a nutrirlo, me ayuda a hidratarlo y a mantenerlo también con mucha humectación. Yo también estoy averiguando y unos aceites, los aceites especiales que podemos utilizar las personas con esta porosidad baja. Dice que aceite de argán y aceite de almendra, que son los aceites que como que compatan más con este tipo de porosidad. Si tú hiciste este test y tu cabello quedó aquí en el medio, quiere decirte que eres de porosidad media o porosidad normal. De por sí puede ser que está la porosidad perfecta, a diferencia de la porosidad baja, en la porosidad media o normal. El cabello, la cutícula está entre cerrada y abierta, si me hago entender, no está ni tan cerrada ni tan abierta, está como en el medio. Aquí la humectación y la hidratación entra mucho más fácil y asimismo lo retiene la mayor cantidad de tiempo posible, o sea que no salen tan rápido estos nutrientes de tu cabello. Para esta porosidad pues es muy fácil, las personas de esta porosidad yo creo que deben de estar felices porque es una porosidad perfecta. Entonces sí tengo algunas recomendaciones para esta porosidad. Para la porosidad media o porosidad normal se recomienda aceite de coco y aceite de jojoba. Estos aceites sientan muy bien a esta porosidad y ayuda mucho a que el cabello también permanezca bonito y saludable. Una recomendación para las personas de esta porosidad: pueden hacerse mascarillas más continuamente, porque pues pueden hacerlas especialmente como de frutas, de bananos, de papaya, de aguacate. Este cabello va a ser muy agradecido con este tipo de mascarillas. Si hiciste este test y tu cabello se fue de una al fondo, eso quiere decir que eres de porosidad alta. Sí, las personas de porosidad alta normalmente son personas que utilizan mucha plancha, mucho secador, utilizan cremas alisadoras, utilizan muchos tintes con amoníaco, bueno, en fin, utilizan muchos químicos y eso es lo que hace que este cabello, esta cutícula esté tan abierta. De por sí las personas de porosidad alta tienen la cutícula de su cabello abierta, por eso mismo, por el maltrato que le han dado a su cabello. Lo recomendable para estas personas de esta clase de porosidad es que utilicen, al contrario de la porosidad baja, que utilicen mucha proteína, como mascarillas con huevo, yogur, estas mascarillas también con papaya, banano, en especial las mascarillas con proteína, que el huevo contiene mucha proteína, el yogur también contiene mucha proteína. Se recomienda mucho a estas personas de porosidad alta porque su cutícula está muy abierta y su cabello está muy maltratado. Entonces lo que se quiere es que con estas proteínas ayuden a cerrar todas estas cutículas, ayuden como a rellenar esta hebra capilar. Si me hago entender, como que esas proteínas que tú le vas a aplicar por medio de mascarillas que cumplan la función de rellenar todos esos huequitos que tiene tu cutícula. Los aceites recomendados para este tipo de porosidad, esta porosidad alta, es aceite de coco y aceite de aguacate. Son muy buenos para esta porosidad y ayudan en gran cantidad como a reconstruir esta hebra. Entonces yo te invito a que si no has realizado el test, lo hagas, porque de esto depende como el cuidado que tú tienes que darle a tu cabello. Porque a veces no sabemos qué tipo de porosidad somos. Por ejemplo, yo que soy de porosidad baja, y entonces me voy a hacer una mascarilla con huevo y para rematarlo voy a echar yogur. Entonces lo que hace eso es como saturar mi cabello y entonces eso lo va no va, sino que lo que va a hacer también es que cuando yo me la saque el cabello me quede apelmazado, me quede opaco por toda la cantidad, digamos, de proteína que le estoy aplicando. Esta porosidad de por sí ya tiene la cutícula muy cerrada, la porosidad baja. La porosidad media tiene la cutícula como entre cerrada y abierta, si me hago entender, está como en el medio. Y la porosidad alta sí tiene la cutícula totalmente abierta.
Entonces yo espero que este video te haya quitado algunas dudas y que pues con esto aprendamos a cuidar más nuestro cabello, y así mismo pues con los aceites que les nombré anteriormente también fueron unos aceites que yo pues estuve investigando y encontré que estos aceites son buenos para este tipo de porosidad. Entonces, amores, recuerden que estamos en el reto de crecimiento 2021, así que por aquí les voy a estar dejando el video número 2 del reto para que corran, vayan y se coloquen al día. No olvides dejarme tu comentario aquí abajo si te gustó este video y si también quieres que hagamos otro tipo de videos. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Nuevamente te recuerdo que si tú eres nuevo por aquí, te suscribas a este canal. Aquí una parte donde dice suscribirse y que actives la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Amores, les recuerdo nuevamente que estamos en mes de reto de crecimiento, que si tú quieres que tu cabello te crezca, yo voy a estar subiendo videos y te invito a que te unas aquí. Nuevamente voy a estar dejando por esta parte el video de la semana número 2, ya vamos en la semana número 2, estás a tiempo para que te coloques al día con este reto, ¿sí, amores? Bueno, muchas gracias, te agradezco por tu tiempo, por tu disposición, que Dios te bendiga, un abrazo, hasta luego.